Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera Gómez, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Contento, don Guillermo, contento. Hay confusión, pero hay avance y eso anima. Perfecto. Bueno, pues los temas son el TEMEC, una consulta que hizo la Secretaría de Economía y una propuesta de los productores del campo. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo empiezo con una pregunta que me hago, pero lo hago también extensiva. Hay una frase que se popularizó desde antes de López Obrador, pero se hizo más popular en ese periodo. Sin maíz no hay país. Ahora, ¿el país le está fallando al maíz y al campo en general? Esa es la pregunta. ¿A usted le gustan las preguntas? Claro. ¿El país le está fallando al maíz? Porque ¿cómo se explicaría que en el país de origen del maíz, la especie vegetal más importante para la humanidad actual, nosotros, México actual, seamos deficitarios en maíz? Es decir, la sociedad, el gobierno, las universidades, todos tenemos que asumir nuestra parte de culpa o de responsabilidad y enfocarnos a la solución. Independiente de los términos políticos, del oportunismo, de muchas cosas, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pretendemos hacer en conjunto? Porque esto no va a ser responsabilidad de un sector, no es responsabilidad solo de los productores, tampoco va a ser solo del gobierno, menos de los empresarios. Ellos nunca han sido solidarios, nunca han sido, y no espero que sean solidarios con el país, con el campo. ¿Por qué hago esta pregunta? Es como un reto para mí mismo y lo hago extensivo. Porque hoy dijo la presidenta que hay un acuerdo que ya le entraron Maseca, Minza y Cargill. Pues yo no les creo que hay un acuerdo que estas grandes, muy grandes empresas van a participar para lograr el precio justo al maíz. Y que en ese acuerdo entran el gobierno federal, los gobiernos de los estados y las empresas. Bueno, vamos a dar el beneficio de la duda y esperemos, porque el cambio climático lo tenemos encima, ¿no? Y cuando dice la presidenta que la agricultura está politizada, pues claro, está politizada aquí y en todo el mundo. Claro, pues es un asunto prioritario, y todos los países que se sientan dignos pues son nacionalistas y quieren ser soberanos, y los que no lo son pues están vulnerables y están en deuda con su propio pueblo. Dijo algo positivo, que la próxima semana se presentará un proyecto para el maíz criollo, así lo mencionó, o para proteger las variedades y razas mexicanas, que son 59. Esto está reconocido pues por los académicos y los científicos, no solamente de México, todos los que le entran a estos temas. Entonces, yo digo que eso es un avance, que toda la movilización que se inició desde el día 14 de octubre, esto trajo como un primer resultado que el día 16 se publicara, eso lo platicamos con usted, el 16 de octubre se publicara en el Diario Oficial de la Federación el precio de garantía para el maíz en el altiplano, en Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, a 7,200 el blanco y el pigmentado a 8,200.
que por cierto la reacción de nosotros pues fue positiva, decir bueno, ya avanzamos tantito, pero no vamos a quedarnos conformes con eso, queremos 9,000 pesos por tonelada de maíz blanco, porque en el Estado de México más del 90% de ese maíz es nativo, creo yo, el otro poquito es híbrido. Bueno, pero con ese avance, la mayoría de los estados, sobre todo el Bajío y Sinaloa, no han quedado contentos porque hay una revoltura ahí. Ellos tienen mayores costos, mayores rendimientos, siembran la mayor parte de híbridos y han tenido otros esquemas de comercialización. Entonces estas empresas pues no han sido solidarias, como ya dije, y quieren colgarse de la abundancia que hay de maíz en el mundo y sobre todo Estados Unidos. Creo que ya rebasó los 400 millones de toneladas, que es un maíz industrial, de uso industrial. Entonces pues eso no lo podemos aceptar como mexicanos en lo general. Va en contra de nuestra cultura, de nuestra esencia, de nuestra biodiversidad. Pero la Secretaría de Economía del Gobierno Federal dice, hoy dijeron que ya se cerró la consulta, que empezó en octubre, que se celebraron mesas públicas de debate. Y yo investigué y resulta que en la semana verde, el 28 de octubre, se hizo algo que no me parece que sea, aquí en el Estado de México, no me parece que sea una mesa pública de debate. Fue una farsa. La Secretaría de Economía se coordinó con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Invitaron pues a diferentes personajes, pues algunas empresas, algunos sindicatos y algunas personas del sector primario, es decir, del sector agropecuario, que por cierto no llegaron. Los representantes de los aguacates, de las flores, eso sí llegaron, representantes de maíz sí llegaron, pero verdaderamente no fueron escuchados, porque el esquema es que presentaran un escrito con ciertas reglas, ahorita voy a comentar algo, un escrito, y que ya lo recibirían, y eso ya era consulta. ¿Para qué esto que ellos le llamaron consulta o mesas de debate? Porque la Secretaría de Economía del Gobierno Federal tiene que elaborar y entregar en enero un documento que va a servir de base para la revisión del TEMEC que viene en junio-julio del 2026. ¿Qué se busca? Dicen ellos que en México los que tienen aptitud o están listos para exportar, pues tengan competitividad, garantizar competitividad frente al TEMEC. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Ahí todavía no inician sus consultas, las van a iniciar el 3 de diciembre. Y en Canadá no hay consultas, ni debates, ni nada, creen ellos que no las necesitan, solo están recibiendo comentarios privados. Desde luego, pues ellos sabrán, Estados Unidos y Canadá sabrán cómo lo hacen, pero en el caso de México sí requerimos una verdadera consulta. Ojalá, y esto que estoy comentando con usted, pues sea más amplio y haya más gentes que se den cuenta que nos están comiendo el mandado. Que requerimos inclusión de veras, queremos democracia participativa. Bueno, dicen aquí en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal que sigue abierto un buzón de aquí a diciembre, y que se distribuyeron alrededor de 2,500 cuestionarios dirigidos a diferentes sectores, dicen ellos que para pues más o menos equilibrar, porque ellos tienen un padrón, tienen
pues ellos saben quiénes tienen capacidad o están haciendo exportación. Ellos lo saben. Entonces, pues en base a ese padrón distribuyeron los cuestionarios y dicen que están por recibir en un buzón las propuestas. Bueno, yo digo que hace falta más. Por otro lado, se han recibido quejas recientes, quejas de Estados Unidos, porque ellos no van a dejar respirar a México, nos tienen agarrados del pescuezo o de alguna parte más sensible, y dicen que México ha incumplido en sector energético, en agricultura, en propiedad intelectual, en telecomunicaciones. Pues ellos se hacen las víctimas, es el estilo de Trump, hacerse la víctima para seguirnos jodiendo. Bueno, ya dijimos que en 2026 se va a revisar el TEMEC con la idea de que ahí se acabe o siga por un periodo de otros 6 años que terminarían 2032. Entonces aquí se deriva, don Guillermo, una propuesta que hacemos como mexicanos y en este caso del sector primario, del sector de la agricultura en general. ¿Por qué no incluir en esta revisión, en esta consulta, las reglas de origen y la trazabilidad de a de veras? Es decir, pues ellos tienen la tecnología automotriz, las telecomunicaciones, pues todo lo que tiene que ver con inversión reciente, y nosotros solamente tenemos, parece que valiera poco o nada, pues nuestras variedades, nuestra raza, nuestra biodiversidad. Parece que valiera. Y yo me pregunto, ¿cuánto vale el TEMEC? ¿En qué medidas, si es en dinero o si es en valor de uso, si es en conocimientos ancestrales, en qué se mide el valor del TEMEC? Y entonces nosotros decimos, la trazabilidad y las reglas de origen hay que hacerlas valer. México ya se protegió, cuando menos en la Constitución, cuando menos en la letra. México ya se protegió en esta biodiversidad, nuestras razas nativas, y en eso sí le aplaudo a la presidenta, porque fue más allá de lo que ya había hecho López Obrador. Pero pues los gringos son canijos. Bueno, hay que incluir, ¿por qué no incluir una cláusula que establezca la protección hacia los mercados locales como una prioridad? Y en esto tienen que verlos desde los ayuntamientos, proteger los mercados locales, nuestras especies. Ahorita estoy hablando del maíz, pero tenemos muchas especies nuestras, y que cada especie va ligada a una parte de nuestra cultura, a una receta, a un uso, llámese frutales, llámese medicinales. Bueno, las razas de maguey, de nopales y de todos las cactáceas. ¿Por qué no incluir cláusulas de protección donde esas no entren? Ya se ha dicho hasta el cansancio que hay que sacar los granos básicos de la bolsa de Chicago. Hay que diferenciar lo que es el maíz industrial, que se lo queden, pero el maíz de grado alimenticio, pues nos lo debemos de quedar nosotros. Y tiene que haber un precio diferente de ese maíz industrial. Por eso digo que se lo queden, pero el maíz nuestro, pues tenemos que protegerlo. ¿Y cómo se protege? Usándolo, trabajándolo con agroecología y con un precio justo. Entonces, una propuesta que
ponemos en la mesa es por qué no se nombra un comité técnico trilateral con académicos, con científicos, con organizaciones no gubernamentales y desde luego pues las partes del gobierno que tienen que estar ahí, un comité técnico trilateral de veras que actúe con justicia. Yo no acepto ese veredicto del panel que nos descontó allá en noviembre de hace un año. Entonces tenemos que implementar medidas en ese comité, implementar medidas compatibles con lo que es nuestro, netamente nuestro, y el TEMEC. Sin ello va, por ejemplo, los certificados de origen para los productores mexicanos de nuestras especies. Bueno, voy a aprovechar unos minutos, don Guillermo, para informarle a usted y a la gente que nos sigue o que lo sigue a usted, que una de las tácticas del gobierno del Estado de México fue proteger a las comaleras. Y ya tuvimos una primera reunión ya con comaleras del Estado de México, 35 municipios, 64 personas, mujeres, productoras de maíz nativo que elaboran las tortillas con ese maíz a base de nixtamalización, y de eso viven, comaleras. 35 municipios. Esto fue un piloto en conjunto con la Dirección General de Alimentación para el Bienestar, que dirige la maestra María Luisa Albores. Esto se empezó a trabajar, y lo he platicado con usted, aquí en el Estado de México y en ICAMEX, desde enero de este año. Empezamos a trabajar, se hizo la consulta, las encuestas, se demostró que la sociedad reconoce y está dispuesta a pagar la buena tortilla, le denominamos la mejor tortilla del mundo. Entonces, el gobierno federal escuchó, atendió, ya se llevó a cabo la primera asamblea y se determinó que a estas primeras 64 comaleras se les va a apoyar. El gobierno federal va a apoyar con un paquete que vale alrededor de 35,000 pesos, que consiste en equipamiento, por ejemplo, el molino de nixtamal, el comal, el tanque de gas o 2 tanques, una olla de acero inoxidable para nixtamalizar, todo ese equipamiento, una mesa, utensilios y hasta un capital semilla le llaman, un pequeño capital semilla puede ser para mejorar la instalación, arreglar, pintar, no sé, según lo que cada caso lo requiera. Y esto ya está incluido o lo están incluyendo en el presupuesto, que por cierto, pues ha desatado de todo, como siempre los presupuestos, ¿no? Desatado críticas e inconformidades, y yo soy también de los inconformes. Cómo actúan en general los diputados de todos los partidos. Bueno, pero esto ya quedó incluido y se va a ejecutar entre febrero y marzo del 2026. Y va a haber una participación previa, luego la ejecución, y luego lo que sería la evaluación, el seguimiento, de manera que en base a los resultados de este piloto participen los 3 órdenes de gobierno. Se invitó a los directores del campo, a los presidentes municipales, para que tuvieran conocimiento, porque el gobierno, en esos 3 órdenes de gobierno, tienen algo que hacer para promover, proteger todo eso que hablamos de la alimentación adecuada y sostenible a partir de nuestro patrimonio genético, porque
pues ya no va a ser solo el maíz traducido a tortillas y otras variantes, sino va a ser la alimentación con frijol, lo del concepto milpa, el amaranto, por supuesto, y capacitación para estas familias, para que dependen pues de su economía, va alrededor del comal y del maíz nativo, para ver qué sigue, para que ellas en un, como dije, en un ejercicio de democracia participativa, se nombró un comité de ellas lo nombraron, de tres comaleras, de manera que vayan dirigiendo y orientando qué ellas pueden hacer y en dónde, de qué forma ocupan la participación, el apoyo de, por ejemplo, de su municipio o del gobierno del estado o del gobierno federal. Eso, pues a mí en lo personal me da gusto, porque aquí lo hemos comentado con usted, que no siempre hemos contado con el apoyo, bueno, ni siquiera el entendimiento o la escucha de presidentes municipales. Pareciera que estas personas que están ahí no existieran. La primera sorpresa que se llevaron a estas personas que fueron invitadas a esta asamblea fue que existían, que el gobierno las vio, que existían, que estaban ahí. Y nosotros que sabemos, usted y yo que somos adictos a la buena tortilla, pues sí sabemos que están ahí y que estamos dispuestos a pagarles lo justo por su trabajo y por una buena tortilla. Entonces, aquí hay una contradicción que hay que poner a la vista. ¿Por qué tienen que bajar el precio de la tortilla y bajar el precio del maíz cuando la sociedad que consume quiere buena tortilla y está dispuesta a pagarla? ¿Cómo es posible? Ahora yo he escuchado muchos comentarios, muchos reclamos de compañeros de todo el país que dicen: nos castigaron el precio del maíz, pero la tortilla no bajó. Entonces, ¿quién se está quedando con esas ganancias? Y la mayoría coincide, los intermediarios, las harineras, claro. Pero también hubo denuncias de que varios ayuntamientos se encajan y que a través de sus direcciones de protección civil pues las andan persiguiendo y jodiendo. Entonces lo menos que les podemos pedir a esos ayuntamientos, si no van a apoyar, pues que no frieguen. ¿Cómo ve, don Guillermo? Pues que tiene razón en muchas cosas, aunque en algunas no. A ver. Por ejemplo, el gobierno, y eso no solamente es privativo del actual, de Morena en el Estado y en el país, sino también de priistas y panistas. Como que les da escozor autorizar el aumento del maíz con el aumento del pasaje. Y ahí lo van dando cuando se les pega la gana. ¿Por qué permiten, por ejemplo, por qué tanto prurito si finalmente todo sube? Otros productos suben. Entonces, ¿cuál protección al pueblo? ¿Es demagogia? 1. 2. En las protestas del TEMEC, sí, efectivamente coincido con usted, los gringos son muy chillones, pero tienen por lo menos 2 razones reales. Así como usted pide que desaparezca el maíz del TEMEC, pues que desaparezca también Pemex o el petróleo, porque se quejan de que México prefiere a Pemex. Pues es obvio, pero entonces que no lo incluyan. Y 2, tienen razón cuando reclaman la propiedad intelectual, porque México es el único país del mundo que permite que se falsifiquen las marcas de ropa, de todo lo que usted quiera, con impunidad total. No hay sanción. Le pongo un ejemplo de un gobierno latinoamericano, Argentina. Allá los están invadiendo como nos invadieron aquí hace 2 años, hace 1 año, las marcas chinas, que no sé si vio anunciarse en páginas informativas de internet. Ahí pagan lo mínimo frente a cualquier medio de transmisión. Y según ellos presentan unos catálogos sensacionales.
Y allá hicieron una guerra, están haciendo una guerra, donde dicen, a ver, esto me mandó tal firma china, ni es la talla, ni es el precio, ni es el tamaño. Un fraude total. Allá no lo permiten en Argentina. Aquí México no dijo absolutamente nada. Esto no es del PRI, Morena. Por eso le digo que hay cosas que sí y cosas que no. Bueno, en mi caso yo no tengo ese conocimiento que usted comenta. Sí, en la parte pues en la que yo convivo, tampoco me considero un experto, pero sí tengo en este caso la oportunidad de opinar, y que usted por 10 años, dice que ya cumplimos 10 años Sí. de estas entrevistas. Nos vemos más viejos usted y yo, pero ya cumplimos 10 años. 10 años. Bueno, pero pues yo expongo cómo veo las cosas, me atrevo a pues también a hacer crítica. Uh-huh. ¿No? Y hay un detallito. Y está en proceso de levantarse la cosecha aquí en el Estado de México, de maíz. Sí. Bueno, me dicen algunos otros expertos como usted que con trabajos se levantarán 500,000 toneladas, lo cual significa la cuarta parte que se produjo en tiempos de Han, 2,200,000 toneladas. Bueno, ahí sí no coincido. Sé quién expuso ese comentario o ese pronóstico. No. Estaba revisando hace ratito que en Puebla tienen un récord de producción de maíz. Nosotros no vamos a tener récord, pero no estamos tan abajo de eso de 500,000, porque nuestro promedio se va a mantener cuando menos en 3,5. Y si hablamos de cerca de 500,000 hectáreas, porque ahí hay un diferencial de 480,000 hectáreas, y si fuera nuestro promedio de 3,5, pues andaríamos en 1,600,000. Ese dato se va a saber más adelantito. Bueno, y nos acordaremos en ese entonces. Sí, se me hace muy lejano, muy atrevido eso de 500,000 toneladas. Pero independiente de eso, don Guillermo, estoy de acuerdo en que en los 80 se lograron esos récords. Eso es totalmente cierto y hay que aceptarlo, reconocerlo. ¿Qué pasaba en los 80? Bueno, veníamos de una corriente, de una era de autosuficiencia, porque bueno, pues se le ha criticado mucho a López Portillo, pero él creó el SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, que claro derrochó las utilidades del petróleo y todo, pero se sostuvo la producción, y estaba Conasupo y estaba la productora de semillas, el fertilizante, la aseguradora, Banrural, todo eso. ¿Quién lo desmanteló? Cedillo. En el año 98 desapareció Conasupo. Entonces reconstruir eso, pues si se tardaron 30 y tantos años en destruirlo, pues ahora está difícil. Bueno, pero tenemos encima, ya para resumir si me permite, tenemos encima el cambio climático. Y aquí, cuando menos en el Estado de México, se está trabajando en la recuperación o el rescate de los maíces verdaderamente nativos, los más nativos posibles. Aquella colecta que se inició en 1943 está ya en manos del Banco de Germoplasma de ICAMEX. Ese es un paso, pero también se está haciendo una colecta de los maíces nativos actuales, se le llaman variedades locales, para tener no solamente ahí resguardado y mapeado, sino meterlos al laboratorio de biología molecular, de genómica, y todo lo que se puede hacer con tecnología actual, y desarrollar o aprovechar ese potencial, que no es solamente volumen, es decir, las variedades que producen gran
gran cantidad y que lleva almidón en el endospermo, sino que lleve oro, que lleve zinc, que lleve fierro, que lleve fósforo, es decir, los elementos que son indispensables y un poco más de proteína. El maíz, cuando mucho, tiene 8%, pero si ya el QPM, que llegó a tener 16% de proteína y que se descuidó la doctora Villegas, pues falleció, hizo su aportación, 50 años de trabajo científico, bueno, pues eso está por ahí guardado. Pero ¿qué tanto tienen de beneficio nuestros maíces? Pues eso es estudio. El Politécnico está haciendo lo suyo, tiene un laboratorio pues muy bueno de alimentos, donde, es decir, nosotros hacemos la parte agronómica y ellos hacen la parte metabolómica. Y aquí también ya se está equipando el laboratorio de bromatología del ICAMEX para, pues no creo que tengamos resultados de corto plazo, pero en 2-3 años pues vamos a tener esos maíces que ya están mapeados, que están en el banco, vamos a ver su potencial alimenticio. Es decir, para ir, la propuesta que yo le decía, de que se distinga el maíz industrial, que va para otros usos, que está bien que se los queden, con el maíz de grado alimenticio para nosotros. Todo lo que tenemos de los pigmentados, pues son netamente de nosotros. Y esos deben de tener otro precio. ¿Para qué? Para que sea atractivo al productor, a la familia, a todos los rurales. Que ellos lo conocen, lo han resguardado después de desarrollarlos, los tienen en sus manos, los siembran en sus tierras, pues hay que pagarles lo justo. Qué difícil es entender eso, pues hay que hacerlo, porque pues si lo entendemos y luego quedan los discursos, pues hay que hacerlo. Y la sociedad, ya lo vimos, la sociedad que consume está dispuesta, pues ¿para qué pelear tanto? Ni siquiera vale la pena andar correteando a los diputados o a Verdegué. ¿Para qué? Pues hay que llamar la atención, la conciencia, la solidaridad y la conveniencia personalísima de los consumidores que somos todos. Con eso, y eso se hace con información, con campañas. Esto de las comaleras lo iniciamos en enero y ya logramos algo del gobierno federal, alimentación para el bienestar, pues así le decidieron llamar a lo que antes era DICONSA. Bueno, pues ahora es alimentación para el bienestar. Ahora ya le llamaron Proyecto Comaleras para el Bienestar. Y empieza en el Estado de México. Ahí está parte de nuestro trabajo, don Guillermo. Muy bien. Nada más le informo, a lo mejor ya está enterado, que después del ridículo que hizo aquí como secretario del Agua Pedro Moctezuma, lo premian en la Ciudad de México con la Secretaría de Educación de la ciudad. Ah, caray, no, eso no lo sabía. Aquí ve usted, ¿eh? Aquí lo único que vino a hacer fue aventar su celular y ya. Fue lo único que lo distinguió. Ah, bueno, pues ya veremos qué hace ahí. Vale, pues. Le agradezco mucho su participación. A usted, buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Everardo Lovera Gómez. Hacemos una pausa.